Evolución de la escuela de Birmingham. En 1950 se expresa una rebelión contra las jerarquías sociales. En 1957, Hogarth publica un libro considerado como el fundador de los estudios culturales. En 1958, Williams publica una obra donde critica la disociación entre cultura y sociedad. En 1960, Thomson y Williams tienen el deseo de superar los análisis en una variable dependiente de la economía. En 1964, inician los estudios culturales en Birmingham. De 1968 a 1979, los Working Papers in Culture and Studies se convierten en un punto de referencia para la comunicación de masas. En 1988, el CCCS se convirtió en el Departamento de Estudios Culturales. En 1989, García Canclini publica su obra Estrategias de entrar y salir. De 1996 a 1998, los primeros estudios culturales llegan a Colombia. En el 2000 se funda un seminario interno de actuación teórica. ¡Wow! Evolución de la escuela de Birmingham. Hogarth estudió la influencia de la cultura difundida entre la clase obrera por los modernos medios de comunicación. Señala que se tiende a sobreestimar la influencia de la industria cultural sobre las clases populares. Stuart Hall presta especial atención a la idea de un receptor activo que significa desde su contexto los mensajes de los medios de comunicación. La recepción y decodificación implica que los miembros de una audiencia pueden tener una lectura de los mensajes distintos a los que tienen los medios. Williams desarrolló el tema de la hegemonía y la idea de contracultura, y alegando que a pesar de que existe una cultura hegemónica, no alcanza todas las expresiones de las prácticas culturales, sino que también hay resistencias generadas por otras resignificaciones al respecto, que es algo activo. Las características de los estudios culturales a partir del estructuralismo en una matriz de contenidos. ¿Qué es el estructuralismo? Un método de comprensión que toma como modelo la ciencia exacta y aplica las estructuras lógicas y matemáticas al análisis del pensamiento y del comportamiento humano, que se desarrolló específicamente en el terreno de las ciencias humanas y sociales. Al igual, una ideología en la medida en el que el método implica una concepción epistemológica y un planteamiento fisiológico. Características de los estudios culturales examinan la cultura y las relaciones de poder. Comprenden la cultura en todas sus formas. La cultura es a la vez el objetivo del estudio y el espacio de la crítica y la acción, evaluación moral de la sociedad, compromiso y cambio. La cultura popular es entendida generalmente como aquella parte de la espiritualidad creada, no por profesionales, al margen de la alta cultura. Surge de manera espontánea y no académica entre los trabajadores y el pueblo en general. Por ende, sus recursos materiales son escasos, mínimos. Además, la cultura popular es auténtica. Refleja la vida cotidiana del pueblo, su manera de comprender el mundo, sus venturas y desventuras, amores y sus odios, intereses y más caras aspiraciones. Pasa de una generación a otra, apoyada en las tradiciones y costumbres, lo cual no le impide estar en constante desarrollo y ser tan vital como sus portadores. En cambio, la cultura de masas, a diferencia de la cultura popular, no es auténtica, de ninguna manera. Se origina en el seno de las amplias masas populares espontáneamente. Por el contrario, es creada e impuesta verticalmente desde arriba, de manera encubierta y con la ausencia de los atributos que el pueblo pudiera aportar. La evolución y características de la Escuela de Estudios Culturales Latinoamericana. Aquella que no propone examinar su materia en función de las prácticas culturales y de su relación con el poder. El objetivo es exponer las relaciones de poder y examinar el modo en que estas relaciones influyen y dan forma a las prácticas culturales. Es simplemente el estudio de la cultura como si esta fuera una entidad independiente, separada de su contexto social y político. Pensamiento de Martín Barbero.
La comunicación se hace así cuestión de cultura, que exige mirar los más medios en un contexto más amplio, teniendo en cuenta las distintas redes que se configuran y los procesos que allí tienen lugar. Recalcan diferencia entre lo masivo y lo popular, dando paso a nuevas lecturas sobre este último concepto en la posmodernidad. Considera que hay que perder el objeto para ganar el proceso y que hay que pasar de los medios a las mediaciones. El asunto no es el trato, sino lo oral y visual. Sostiene que Latinoamérica vive un estado de emergencia permanente en el que las formas coercitivas de dominación deberán necesariamente cubrir las debilidades de las instituciones civiles. Martín Barbero piensa además que en la investigación crítica en ciencias sociales y particularmente en lo que se refiere a la comunicación masiva se ha definido casi siempre en Latinoamérica por su ruptura con el funcionalismo, pero quizás esa ruptura ha sido más efectiva que afectiva. Pensamiento de García Canclini. Busca romper con dos prejuicios para hacer abordable la cuestión central. No es un déficit de modernización lo que ha hecho imposible la modernidad en América Latina, y son las optimizadas imágenes de la modernidad europea, con las que hemos medido nuestros procesos, las que nos han impedido reconocer la modernidad propia, pues ni la modernidad en Europa fue el resultado lineal de la modernización socioeconómica, ni el modernismo latinoamericano se limitó a imitar y traducir.